Bien, buenos días, buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Vicente Salazar Soledispa. Soy estudiante de la Universidad Yacambú en el programa Doctorado en Gerencia. El día de hoy me hago presente con el propósito de hacer conocer el proyecto de tesis doctoral de tipo cuantitativa denominado Modelo Gerencial para Universidades Públicas, sustentado en la responsabilidad social universitaria, bajo la tutoría de la doctora Mari Castañeda. La agenda que se abordará en esta presentación: empezaremos con el planteamiento del problema, objetivo general, objetivo específico, la justificación, el marco teórico, la metodología, los resultados, las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y el cierre de la respectiva presentación. Iniciamos entonces haciendo el planteamiento del problema. Si bien es cierto que en la actualidad existe una controversia constante sobre la responsabilidad social universitaria y que tiene una gran influencia en el futuro de estas universidades públicas, por lo que voy a hacer un enfoque muy importante referente al problema. Por un lado tenemos la desigualdad. En realidad no se ha observado de que se aplique una igualdad de trato en los grupos de interés que conforman las universidades, no solamente acá en Latinoamérica o en Ecuador, sino que también esto ocurre en otros continentes, ¿no? La corrupción, bueno, la corrupción es algo imparable, ¿no? Acá en Ecuador se da este tipo de fenómeno, así también en Latinoamérica y, por qué no decirlo, también en países desarrollados. Escándalos financieros, bueno, quienes se preparan para ocupar los cargos públicos de autoridades de las universidades o de los gerentes de las universidades, entonces no aplican bien la distribución de los recursos asignados por el Estado y se forman por los grandes escándalos de malversaciones de fondos. Asimismo, la falta de valores morales. Hay profesionales que llegan a estos cargos, pero que en realidad no están formados con estos valores, ¿no? Tienen antivalores. La falta de justicia social. La verdad es que hacer justicia es bastante complejo. De plano, no sabemos especificar a veces qué es justo y qué no es justo. Violaciones de los derechos humanos también. A veces las autoridades actúan de cierta forma que no prevén los derechos que tienen pues tantos estudiantes, profesores de las universidades. Desprecio por el comportamiento ecológico y la falta de respeto por el medio ambiente. Pensamos entonces que la propuesta de un modelo teórico para los gerentes de las universidades públicas contribuiría a paliar estas inconsistencias, podríamos decir así, que tienen pues las universidades y en especial la universidad acá ecuatoriana. Voy a dejar planteado una interrogante de reflexión, una reflexión. ¿La educación superior brinda las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible del país? ¿Las universidades proporcionan a los estudiantes estándares y práctica social ambiental responsables? Queda planteado la interrogante. Las preguntas de investigación, tenemos tres preguntas. Una pregunta de tipo general y dos preguntas específicas.
para efectos de este trabajo, he trabajado simplemente con voy a trabajar con dos objetivos general, dos objetivos específicos y un objetivo general. Por lo tanto, asimismo, habrá una pregunta general y dos preguntas específicas. La pregunta general: ¿de qué manera un modelo gerencial de universidades públicas se relaciona en la responsabilidad social universitaria? Pregunta específica 1. ¿En qué medida las estrategias institucionales de las universidades públicas se relacionan en la responsabilidad social universitaria? Pregunta 2. ¿De qué manera la docencia de universidades públicas se relaciona en la responsabilidad social universitaria? Debo aclarar que he tomado dos dimensiones de la variable independiente, es decir, de la gerencia de universidades públicas, referente a la estrategia institucional, y la docencia, que la estoy pues relacionando con la responsabilidad social universitaria. Objetivo general: determinar la relación de un modelo gerencial de universidades públicas en la responsabilidad social universitaria. Como objetivo general estoy respondiendo, vamos a responder a la pregunta planteada en la hipótesis general. Asimismo, los objetivos específicos son elaborados con el propósito de responder a las interrogantes específicas nombradas en la lámina anterior. Objetivo específico 1. Diagnosticar la relación de la estrategia institucional de universidades públicas en la responsabilidad social universitaria. Objetivo específico 2. Determinar la relación de la docencia de universidades públicas en la responsabilidad social universitaria. Justificación. La lógica de la responsabilidad social universitaria se puede resumir en facilitar la responsabilidad social de las universidades. En realidad, estos beneficios se perciben de manera tangible o intangible, y son la razón por la que muchas empresas practican la responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, el valor de la inversión resulta finalmente justificará el presupuesto asignado al proyecto. Es a raíz de las encuestas de interés que se revela que los presupuestos de la responsabilidad social empresarial se entienden como inversiones más que como gastos, como dice Solano, 2009, citado por Caballero Villarán, 2011. Al respecto, lo primero que deben tener en cuenta las organizaciones es que la responsabilidad social empresarial no es un gasto, sino una inversión, siempre que tenga beneficio. Es indudable que las autoridades deben asignar una partida para ejecutar un proyecto de responsabilidad social, y por supuesto que tenga beneficio para las comunidades. Marco teórico. Antecedentes. He tomado, en honor al tiempo, ¿no? He tomado tres tesis que han sido presentadas con el propósito de obtener su grado doctoral, que las menciono pues a continuación. Cerón, 2019, presentó su tesis doctoral denominada La situación de la responsabilidad social en las universidades españolas. Bueno, después del estudio de esta tesis doctoral, demostró que las relaciones con los grupos de interés son un factor clave en el éxito organizacional, haciendo de la responsabilidad social un recurso de gran relevancia. Romero, 2018, presentó su tesis doctoral denominada Práctica de Responsabilidad Social Universitaria de la Universidad Nacional de Asunción, año 2018, en la cual indica que la práctica en el ámbito universitario ha demostrado ser moderada, y por otro lado, la Universidad Nacional de Asunción contribuye al desarrollo sostenible a través de sus vínculos con actores externos como son los gobiernos, las instituciones nacionales, empresas
comunidades desfavorecidas y gobiernos seccionales también, ¿no? Vargas, 2017, presentó su tesis doctoral Responsabilidad Social Universitaria desde la percepción del estudiante de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2016. En este estudio los hallazgos muestran que no existen diferencias de género en la responsabilidad social universitaria, pero sí en el año académico en cuanto al tamaño, encuesta, docencia y gestión organizacional. Los referentes teóricos. Gerencia. Según CERNA 2008, define a la gerencia como la estrategia gerencial, como el marco ocupacional que debe desarrollarse para proteger y tolerar el logro de las metas organizacionales de cada unidad de trabajo, como el logro de los resultados esperados al momento de conceptualizar, proyectar estratégicos. Se estima que el gerente es un pensador, un planeador, un organizador, un motivador, es un seleccionador, controla. Además debe dedicarse de lleno a la tarea de enfrentar las incertidumbres, conceptualizar su equipo de trabajo y utilizar su compromiso y dedicación en beneficio de la empresa que administra, ¿no? La gerencia universitaria, Delgado 2004, citado por León 2020, asegura que la transformación universitaria implica una evolución institucional, teniendo como primera línea de acción la asistencia principal y la orientación autorizada para motivar a los miembros de la comunidad universitaria en las nuevas implementaciones de bases tecnológicas y de acuerdo con el impacto social requerido. Esquema explicativo de los requisitos considerados para la comprensión de las razones de la transformación de las universidades públicas. En cuanto a la responsabilidad social, se dice que la responsabilidad social es un concepto prácticamente nuevo que ha evolucionado en poco tiempo. En la actualidad, según la ISO 26000, la define como la responsabilidad de una organización de los impactos ocasionados hacia la sociedad y el medio ambiente. En este sentido, la responsabilidad social ha tomado diferentes enfoques como la responsabilidad social empresarial, responsabilidad social del Estado y la responsabilidad social universitaria. El nuevo concepto de universidad socialmente responsable se basa en la gestión de los 4 impactos de las instituciones de educación superior, IES, simplemente por su existencia, el impacto que tienen las organizaciones en el campus y su personal, así como también de los estudiantes y del conocimiento que se obtiene en la investigación y finalmente el impacto de su relación con el entorno social. Valles 2014. A continuación se va a plantear las hipótesis, tanto la hipótesis general como la hipótesis específica, ¿no? La hipótesis general dice, hipótesis nula. No existe alguna relación entre el modelo gerencial y las universidades públicas y la responsabilidad social universitaria. Hipótesis alternativa. Sí existe alguna relación entre el modelo gerencial de universidades públicas y la responsabilidad social universitaria. Hipótesis específica. Hipótesis específica 1. Hipótesis nula. No existe alguna relación entre las estrategias institucionales de universidades públicas y la responsabilidad social universitaria. Hipótesis alternativa. Sí existe alguna relación entre las estrategias institucionales de universidades públicas y la responsabilidad social universitaria. Hipótesis específica 2. Hipótesis nula.
No existe alguna relación entre la docencia de universidades públicas y la responsabilidad social universitaria. Hipótesis alternativa. Sí existe alguna relación entre la docencia de las universidades públicas y la responsabilidad social universitaria. Son las hipótesis planteadas, que es en la cual pues se va a basar este estudio. Metodología. La metodología no es más que el uso de una serie de técnicas y procedimientos científicos a lo largo de la investigación para lograr resultados. Es un conjunto de métodos seguidos en la investigación científica, según Becerra 1997, citado por Chessman 2022. La presente investigación se realizará en la provincia del Guaya de Ecuador durante el periodo comprendido entre el año 2021 y 2022. Tiene enfoque cuantitativo, propicia para analizar representaciones sociales en una investigación básica y de nivel correlacional con método hipotético deductivo y diseño no experimental y descriptivo. Población. Según López 2004, la población es un grupo de personas u objetos sobre los que desea obtener información en una encuesta. El mundo o población puede consistir en personas, animales, registros, medios, nacimientos, muestras de laboratorio, accidentes de tránsito, etc. En este caso, la población o el sujeto de estudio está relacionada con los integrantes de la Universidad de la provincia del Guaya, tanto docentes, administrativos y estudiantes. Por aquí tenemos la Universidad de Guayaquil, la Universidad Agraria de Ecuador y la Universidad Estatal de Milagro. Planta docente, planta administrativa y población estudiantil, llegando a obtener un total de 103.933 integrantes, que serían los sujetos de estudio de esta población. Esta información fue proporcionada por talento humano de las universidades en cuestión. La muestra. La muestra de lo que habíamos hablado de la población se basa pues en una muestra estadística. Es un conjunto de datos que corresponde a una población de datos. Una muestra es esencialmente un subgrupo de una población, llamémosle población, según Hernández 2014. Para este caso, la muestra es de tipo probabilístico estratificada, dado que se calculó mediante la fórmula estadística, siendo la muestra 381 funcionarios y estudiantes de las universidades de la provincia del Guayas. Se hizo la distribución respectiva de acuerdo al método señalado, ¿no? Esta es la población que finalmente serán las encuestas o el número de encuestados pues, que se realizará. Una vez que se hizo todo el procedimiento para levantar la información, se ha utilizado un paquete estadístico como es el programa SPSS, y su primer resultado es la confiabilidad de la información, tanto para la variable independiente como para la variable dependiente. Esto es, tenemos el coeficiente alfa de Cronbach para la gerencia de universidades públicas, 0,991, y para la responsabilidad social universitaria 0,990, que es pues un coeficiente de alta fiabilidad.
Carrasco 2009, citado por Chávez 2016, afirma que la confiabilidad es la cualidad o atributo que debe poseer un instrumento de medida para obtener resultados cuando se aplica una o más veces a la misma persona o grupo de individuos en momentos diferentes. Escala especial, por lo que el coeficiente alfa de Cronbach es utilizado por lo que tiene un alto grado de fiabilidad, como es el caso de las variables mencionadas. Resultado de la hipótesis general. Tenemos la correlación de Pearson de la variable independiente, es decir, de la gerencia de universidades públicas, y de la variable dependiente, que es la responsabilidad social universitaria. Como se puede apreciar en la gráfica respectiva, según el cuadro se observa, dice, una correlación de Pearson fuerte y positiva equivalente a 0,994, con un valor P equivalente a 0, lo cual significa que es un valor menor al valor de la significancia adoptado para este estudio, que es de 0,05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, y se asume con un 95% de confianza que sí existe relación entre la gerencia de universidades públicas y la responsabilidad social universitaria. Para corroborar esto, entonces sacamos el coeficiente de determinación de las variables indicadas, la cual nos indica que en cuanto a la prueba del coeficiente de determinación R cuadrado, se estaría presentando es la dependencia porcentual del modelo gerencial de universidades públicas y la responsabilidad social universitaria de la planta docente y administrativo de las universidades de la provincia del Guayas. El coeficiente de determinación indica que la variabilidad de la responsabilidad social universitaria de la planta docente y administrativo se debe al 98.7% del modelo gerencial de las universidades públicas. Esto corrobora lo que se dijo pues en la lámina anterior respecto a la hipótesis general. Tenemos entonces el resultado de la hipótesis específica 1. Es relacionado tenemos la correlación de Pearson referente a la variable que representa la dimensión de la estrategia institucional respecto a la responsabilidad social universitaria. Según se observa en el cuadro, una correlación de Pearson fuerte y positiva es de 0,992 con un valor P de 0, el cual es menor a la significancia, que es de 0,05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula. Es decir, es falso que no exista alguna relación entre estrategia institucional de universidades públicas y la responsabilidad social universitaria, y se acepta la hipótesis alternativa, es decir, que sí existe alguna relación entre la estrategia institucional de las universidades públicas y la responsabilidad social universitaria. Asimismo, para corroborar lo indicado en el coeficiente de correlación, vamos a hablar del coeficiente de determinación. De acuerdo al cuadro, esta prueba del coeficiente de determinación lo que estaría presentando es la dependencia porcentual de la estrategia institucional de universidades públicas y la responsabilidad social universitaria de la plana docente administrativo de universidades de la provincia del Guayas. El coeficiente de determinación indica que la variabilidad de la responsabilidad social universitaria de la planta docente y administrativo se debe
al 98.4% de la estrategia institucional de las universidades públicas. Vamos a pasar a ver el resultado de la hipótesis específica 2. Esta está en referencia pues a la variable que representa la dimensión docencia de universidades públicas y la responsabilidad social universitaria. Según el cuadro, pues tenemos una correlación de Pearson, asimismo fuerte y positiva de 0,998, con un valor P de 0, que significa porque es menor a la significancia, que es de 0,05, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, que sí existe alguna relación entre la docencia de universidades públicas y la responsabilidad social universitaria. Corroboramos lo dicho con el coeficiente de determinación. La prueba del coeficiente de determinación estaría presentando la dependencia porcentual de la docencia de universidades públicas y la responsabilidad social universitaria de la planta docente y administrativo de las universidades de la provincia del Guayas. El coeficiente de determinación, el cual indica que la variabilidad de la responsabilidad social universitaria de la plana docente y administrativa se debe al 97.7% de la docencia de universidades públicas. Queda entonces corroborado de que en realidad se cumple con la hipótesis planteada por el investigador, tanto en la hipótesis general y las dos hipótesis específicas. Estamos llegando entonces a la conclusión. Tenemos definido 3 preguntas, 3 objetivos, 3 hipótesis y por lo tanto tenemos 3 conclusiones. La conclusión 1 dice que el comportamiento de la responsabilidad social universitaria de la planta docente y administrativo se debe al 98.7% del modelo gerencial de universidades públicas en la planta docente y administrativo de la Universidad de la Provincia del Guayas, periodo 2021. Con un 95% de confianza se rechaza la hipótesis nula y se concluye que un modelo gerencial de universidades públicas se relaciona de forma conjunta y lineal sobre la responsabilidad social universitaria. Conclusión 2. El comportamiento de la responsabilidad social universitaria de la planta docente y administrativo se debe al 98.4% de estrategia institucional de universidades públicas de la planta docente y administrativo de la Universidad de la Provincia del Guayas, periodo 2021. Con un 95% de confianza se rechaza la hipótesis nula y se concluye que una estrategia institucional de universidades públicas se relaciona de forma conjunta y lineal sobre la responsabilidad social universitaria. Conclusión 3. El comportamiento de la responsabilidad social universitaria de la planta docente y administrativo se debe al 97.7% de la docencia de universidades públicas de la planta docente y administrativo de las universidades de la provincia de Guayas, periodo 2021. Con un 95% de confianza se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la docencia de universidades públicas se relaciona de forma conjunta y lineal sobre la responsabilidad social universitaria. Pasamos a ver las recomendaciones. Recomendación 1. Se recomienda que las autoridades universitarias y los equipos directivos de la provincia del Guayas fortalezcan la cultura universitaria de responsabilidad social que permita una gestión activa y la interacción con los grupos de interés.
Se recomienda asimismo la capacitación del personal docente administrativo para mejorar la gestión de las universidades públicas por ser uno de los pilares de gestión pública. Está bien gestionada para el desarrollo de las instituciones y de los trabajadores. Tercera recomendación. Los gerentes tienen la obligación de prepararse para los desafíos de la era moderna, donde la tecnología se ha apoderado de las organizaciones que buscan adaptarse a los medios modernos en pleno siglo XXI. Con estas recomendaciones prácticamente estamos terminando la presentación, no sin antes también revisar la bibliografía o las referencias bibliográficas que se utilizaron como sustento para la presentación de este trabajo. Esperando que esta presentación haya sido de completo agrado de la maestra y de aquellos pues, que tengan la oportunidad de ver este video. Les agradezco por la atención prestada, deseándoles pues, que pasen muy bien el resto del tiempo. Me despido con un abrazo a la distancia. Muchas gracias y nos vemos en una próxima.